Para preparar esta rica sopa de tomate, primero vamos a cortar los vegetales en trozos pequeños. No se preocupen si la cebolla queda muy grande, porque igual la vamos a licuar más adelante. Voy a agregarle un toque de sal y pimienta a los vegetales para ayudar a que se desintegren y boten todos sus sabores. Además le voy a agregar azúcar para que el tomate pierda su amargor. Una vez se hayan integrado los sabores del ajo, la cebolla morada y los tomates, voy a terminar de rostizar el tomate en el horno. Si tienes un sartén que puedes meter al horno, puedes sofreír los vegetales desde el comienzo en este. Si no, puedes hacer como yo hice y traspasarlo a un molde que pueda soportar el horno. Puedes encontrar la lista de ingredientes al final del video. Y recuerda suscribirte para aprender a hacer más ricas recetas como esta todas las semanas. Le voy a agregar el caldo de vegetales en este punto para que así se suelten todos los sabores que quedaron en el molde. Voy a licuar ligeramente la sopa hasta que solo queden piezas pequeñas en esta. El contraste de la crema de leche con la sopa de tomates es increíble, además de que ayuda con la acidez del tomate. Ya es momento de rectificar la sal y la pimienta en la sopa y además asegurarnos de que está en el punto que nos gusta. Y si prefieres, también es buen momento para agregarle el queso parmesano y dejar que hierva con todos sus sabores. Si no, puedes usarlo solo para servirla. La voy a dejar hervir por aproximadamente de 5 a 10 minutos o hasta que cambie su tonalidad como a un toque naranja. Esta cremosa sopa de tomate la pueden acompañar con una tostada de queso, de ajo o una brusqueta. Espero que la disfruten, coméntenme cómo les queda. Nos vemos en el próximo video. Gracias.